Hola, buenas, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la segunda clase de la unidad número 3. Nosotros comenzamos la semana pasada con la unidad número 3, en la cual íbamos a estar trabajando con la provincia de Buenos Aires. La semana pasada, recapitulando un poco, iniciamos con una presentación de la provincia con dos textos. Por un lado, uno que trataba sobre la clasificación y categorización de los municipios de la provincia de Buenos Aires de acuerdo a las actividades económico-productivas que predominaban en cada una de estas divisiones. Y por otra parte, trabajamos con un texto que aborda el proceso de turistificación de la provincia de los últimos, digamos, 15, 20 años, cómo se fueron aplicando distintas políticas de carácter turístico desde el gobierno provincial, cómo se fue regionalizando la provincia también con esa finalidad. Nosotros la clase de hoy y la próxima clase vamos a trabajar con la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, viendo básicamente la evolución, el origen, el desarrollo y la evolución de dos destinos, de dos zonas de la provincia de Buenos Aires, de dos destinos considerados, llamados así, destinos de sol y playa, que son por un lado, o dos balnearios, mejor dicho, que son por un lado la ciudad de Villa Gesell, de la cual vamos a estar trabajando el día de hoy, y la clase próxima, la ciudad de Mar del Plata. Bien, un poco la idea es primero abordar básicamente el tipo de destino o el tipo de producto o el tipo de turismo, llámelo como quieran, predominante de la provincia de Buenos Aires, que justamente es el turismo de sol y playa, el turismo de balneario, a partir del estudio, digamos, comparativo, el estudio comparado de dos casos prototípicos. Por un lado, el caso Villa Gesell, lo trabajamos el día de hoy, y el caso Mar del Plata para trabajar la semana próxima. El caso Mar del Plata es emblemático, lo vamos a trabajar, como decíamos, la semana que viene mucho mejor, pero el caso Mar del Plata es emblemático porque es el primer gran destino turístico nacional, es el principal destino turístico de la Argentina, y lo vamos a comparar justamente con otro que tuvo una evolución, vamos a ver ahora, bastante distinta, por así decirlo, como fue la ciudad de Villa Gesell. Para comenzar, primero una cuestión básica vinculada a la geografía física, bien a la geografía natural de la provincia de Buenos Aires en este sector, o sea, en el sector de la costa atlántica, que tiene que ver con el hecho de que es una costa, de que es, sí, bien digo, una costa de carácter medanosa. Esto es presencia de justamente médanos y dunas de arena, los cuales no están fijos, digamos, son médanos de carácter y dunas de carácter móviles por producto del viento, básicamente. Esto lo que produce es un tipo de geografía física, o sea, es un tipo de paisaje muy particular, muy peculiar, digamos, que implica que es un paisaje no estático, sino más bien de carácter dinámico, y esto trae aparejado una serie de, digamos, complicaciones o problemas a la hora de diseñar o planificar una ciudad o algún emprendimiento de carácter, justamente de carácter humano, de carácter permanente, sobre un terreno con esas cualidades, como decíamos, de carácter dinámico, ¿sí? Que se están moviendo permanentemente. O sea, te piensan en cómo construir, ni siquiera digamos una ciudad, sino simplemente cómo construir una vivienda en un suelo en el cual justamente ese mismo suelo se moviliza permanentemente por acción de la naturaleza. Esto trae una serie de complicaciones que están en la estructura misma de todas estas ciudades de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires y están en el origen histórico de estas ciudades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que el primer problema que van a tener el origen, repito, esto lo decimos para Villa Gesell, pero lo podemos encontrar para todas las ciudades de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. El primer gran desafío que tiene la construcción de estas ciudades es cómo fijar los médanos, o sea, cómo dar seguridad a los cimientos de las viviendas, de las construcciones, de las calles que se vayan diseñando, para que no se vean justamente estas destruidas, bien, por la acción de los médanos. ¿Qué es lo primero que vamos a considerar acá de la historia de Villa Gesell? Acá el personaje clave en la historia de Villa Gesell es la figura de su fundador, y también no solo su fundador, sino de la persona que ideó la ciudad y que implementó y que, digamos, lideró este proceso durante, digamos, 40, 50 años, bien, que fue la figura de Carlos Gesell. Carlos Gesell era hijo, bien, de
Silvio Gesell. Yo ahí les dejo algunas imágenes. Bien, Silvio Gesell es quien ahí aparece en la fotografía. Silvio Gesell era un inmigrante de origen alemán. Bien, tenía una formación académica, una formación universitaria, él era economista. Estamos hablando del padre de Carlos Gesell, bien, de Silvio Gesell. Incluso llegó a ser ministro de Economía en una región ahí del sur de Alemania que se llama Baviera. Bien, él emigra a la Argentina. Bien, este personaje, Silvio Gesell, emigra a la Argentina, tiene su familia acá. Bien, nace uno de sus hijos, que es Carlos Gesell, y en conjunto la familia, con Silvio Gesell a la cabeza y sus hijos, fundan esta conocida Casa Gesell. Bien, Casa Gesell era una fábrica y un local de venta de artículos, sobre todo mobiliario, y como ustedes verán ahí también cochecitos para bebés. Bien, o sea, de productos de mobiliario infantil, digamos. Ahí tienen algunas incluso fotos de las vidrieras de los locales, de distintos locales que existían de Casa Gesell, que existían en la ciudad de Buenos Aires e incluso en el conurbano hacia inicios del siglo XX. Bien, ¿cómo se ata esto? Uno diría, bueno, esto cómo se llega de acá a la fundación de la ciudad de Villa Gesell. Bueno, la construcción, o sea, el diseño de Silvio Gesell de todos estos productos era un diseño de carácter artesanal. Bien, esto no es que salía de una fábrica, sino que eran realizados por el propio Silvio Gesell y sus hijos en talleres en donde ellos mismos trabajaban con madera para la construcción de estos carritos y todos estos muebles que, reitero, ellos mismos diseñaban y vendían. Entonces, para la provisión de madera, ¿qué es lo que ocurre? Para la provisión de madera, Silvio Gesell precisa justamente de madera, o sea, madera de origen, digamos, natural, de árboles, de forestación, para proveerse de esta madera para la producción de los muebles. Acá es cuando a Carlos Gesell, ahora sí, a su hijo, se le ocurre la compra de una fracción de tierra, bien, para poder ser forestada, o sea, para allí poder plantar árboles, para que esos árboles funcionen como materia prima para Casa Gesell, para su padre. Bien, entonces Carlos Gesell, y ahí es lo que yo les dejé en texto en esta diapositiva, conoce a Héctor Guerrero. Bien, Héctor Guerrero formaba parte de la familia, bueno, evidentemente su apellido, ¿no? La familia Guerrero. La familia Guerrero fueron los fundadores, para que nosotros nos ubiquemos, de la ciudad de de Villa Gesell, te estoy diciendo cualquier cosa, de la ciudad de Ostende y Valeria del Mar. Bien, incluso capaz que ustedes sabrán, Valeria del Mar, el nombre es por Valeria Guerrero, que era una integrante, no sé si era hija o esposa, pero era integrante de la familia justamente de Guerrero. Bien, entonces la familia Guerrero eran propietarios, hacendados, bien, terratenientes con unas vastas propiedades en la costa de la provincia de Buenos Aires. Héctor Guerrero lo conoce a Carlos Gesell en Mar del Plata, en el clásico balneario donde se producía este roce social entre la aristocracia terrateniente, y le ofrece, bien, a muy bajo precio, una franja de tierra que vendría a ser la franja de tierra en la cual hoy se ubica la ciudad de Villa Gesell. Bien, después nosotros la semana que viene esto lo vamos a profundizar un poquito más de por qué esas franjas de tierras se ofrecen a tan bajo precio. Carlos Gesell decide comprar esa porción de tierra. Decide esa porción de tierra comprarla ¿para qué? Para forestar, o sea, para esos médanos producir de manera, digamos, artificial, por medio de la forestación con pinos, la fijación de los médanos y la posible utilización de esos pinos como madera para, como decíamos anteriormente, Casa Gesell, su negocio de carácter familiar liderado por su padre Silvio Gesell. Ese proceso más o menos dura, digamos, ese primer periodo, bien, de Villa Gesell, en el cual no existía, o sea, ustedes no se mentalicen como la existencia de una ciudad, sino que simplemente era un pinar de manera artificial, porque no crecen naturalmente pinos en la costa de la provincia de Buenos Aires. Un pinar construido, plantado y organizado por Carlos Gesell para producción de madera para su emprendimiento familiar. Fíjense, incluso ahí hay una pequeña cita de lo que era la zona, ¿sí?, de la actual Villa Gesell, esa franja de tierra que compra Carlos Gesell. Bien, un área, bueno, improductiva y hostil, se la describe de esa manera, ¿no? Alejada de cualquier gran ciudad, sin ningún tipo de uso. Bueno, por eso mismo la consigue a un precio tan económico, tan barato. Ese proceso se inicia, bien,
y va a durar toda la década del 30, bien, va a durar toda la década del 30 en cuando Carlos Gesell construye su propia vivienda, que es esa casa que nosotros vemos ahí. Fíjense cómo detrás se notan los médanos, algunas pequeñas partes de vegetación, que es esta vegetación que Carlos Gesell comienza a plantar. O sea, tenemos en cuenta que esa vegetación no surge de manera natural. Bien, todo eso es de carácter artificial. Los médanos y en primer plano la casa que manda a construir, que se construye, mejor dicho, él mismo, Carlos Gesell, con esa madera. Una de las particularidades que tenía esta casa actualmente es el Museo Provincial, perdón, el Museo Histórico Municipal de Villa Gesell, es que esta vivienda tiene puertas, bien, y aberturas por los cuatro lados. ¿Por qué? Porque justamente el movimiento de médanos suponía la acumulación de arena en alguno de esos cuatro lados y habitualmente Carlos Gesell no podía, digamos, volver a ingresar o salir de su vivienda, y por eso tiene esta particularidad extraña para nosotros de tener aberturas y puertas por sus cuatro lados. Yo ahí les dejo una imagen de, bueno, el año de nacimiento y fallecimiento de Carlos Gesell. Fíjense una nota que él da a una revista en la década del 70 donde él mismo se atribuye la creación de la ciudad de Villa Gesell, porque y eso no es, digamos, no es mentira, sino que es real, porque él mismo va a ser el fundador de la ciudad y el que